Muy bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7. Estuvimos revisando la clase pasada, realmente el meollo del asunto. ¿Qué es la comprensión de lectura? ¿Se acuerdan? Y que vimos que la comprensión de lectura era un proceso tridimensional que estaba compuesto de tres partes: un lector, un texto y un contexto. Y que eso era la comprensión, no era una cuestión bidireccional, sino que había un diálogo, un intercambio am, cultural entre el lector y el texto. Y estuvimos revisando estos recursos para la comprensión: lo intratextual, lo intertextual y lo extratextual. También estuvimos viendo ejemplos en diferentes textos que nos permitían aplicar esta teoría, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a terminar esa parte leyendo este texto para aplicar el contenido. Así que quiero que estén todos muy atentos porque les voy a abrir los micrófonos para que participen, ¿de acuerdo? Ya. ¿Quién quiere leer el texto? Es un texto cortito. ¿Quién va a leer el texto? Yo lo leo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Adelante. El Bronca constituyó plato fuerte del menú tras ingresar. Por la mala, por la mala acasona de Provi equipada con Rottweiler. Ya, muy bien. ¿Y cómo se llama el texto? Nos faltó el título. Disculpe. Eh, Cachupín se pitea a Flight entero longe. Ya, muy bien. A ver, está interesante el texto, ¿no? Claro que sí. Ya, Constanza Ruiz. Le voy a activar el audio. Constanza, Constanza Ruiz. Hola, profe. Hola, bienvenida, Constanza. Constanza, dígame una cosa. ¿Qué pasó? No, primero, antes de qué pasó, ¿qué tipo de texto estamos leyendo? Eh, ¿Cómo? ¿Tipo de texto así? Acuérdate que en las primeras clases estuvimos viendo que los textos se podían clasificar, ¿lo recuerdas? Literarios, no literarios, que habían unos subgéneros, que pertenecían a géneros. Entonces, ¿qué tipo de texto es este? ¿Una noticia o no? Ya, esa podría ser una respuesta. No sé si es la más correcta, pero podría ser. ¿Por qué piensas que es una noticia? ¿Qué te Porque hace está creer eso? informando algo de alguna forma. Ya, ¿qué pasó según el texto? Léenos el texto de nuevo en voz alta, Constanza. El Bronca construyó plato fuerte del menú tras ingresar por la mala a casona de Provi equipada por Rottweiler. Con Rottweiler. Ya, también se te olvidó leer el título. Cachupín se pitea a Flight entero longe. Ya. ¿Qué pasó? Eh, Entraron a una casa. O Entraron a una casa. Ya, estás hablando en plural. sea, ¿Quiénes entró, entraron? Ya. alguien entró a una casa. ¿A qué? No sé, no cacho. Ya, bien, me gusta, no, no importa, que si no me das la respuesta no importa, pero te atreves. Ya, vamos a ver qué dice, a ver, Fernanda Polanco. Hola Fernanda, ¿cómo estás? La Fernanda está en Temuco. Hola, profe. Hola, bienvenida Fernanda. Ya,
Cuéntame tú, ¿qué es lo que entiendes de este texto? ¿Tú crees que esta es una noticia? Yo digo, sí, yo igual creo que es una noticia. Ya. ¿Qué pasa en este texto? ¿Qué nos cuenta Ya, el texto? según yo, diría que alguien entró a una casa como a robar y el perro de Ya, la casa o sea, lo mordió, yo creo. ya, perfecto, muy bien, perfecto. Me quedo con lo que dijiste. Muriel, ¿tú crees que que esta es una noticia? Siento que le faltarían cosas como para hacer la noticia. Lo veo más como un microcuento. Ya, muy bien. Muriel dio en el clavo, porque lo que nosotros estamos leyendo no es una noticia. La noticia es no literaria y es informativa, ¿cierto? Según las clasificaciones que hemos visto en clase. Y esto que estamos leyendo es un microcuento o microrrelato. Y los microcuentos o microrrelatos pertenecen al género narrativo, que es uno de los tres géneros, por lo tanto es un texto literario. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿por qué yo no quise decir nada cuando me dijeron que era una noticia? Porque a pesar de que es un microcuento, tiene algo de noticia. Pero ¿cómo es eso? ¿Cierto? Alguien podría decir. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en definitiva en esta narración? ¿Alguien podría traducirlo? Porque esto está en un lenguaje un tanto extraño. Entonces esto se podría traducir, ¿o no? Como que a una persona que quizás la apodan el Bronca, como que hizo el plato fuerte, como que hizo el drama, al ingresar a la mala, a la casona de alguien que le dicen el Probi, con un Rottweiler, con un perro de una raza peligrosa. Muriel, estás muy bien en la forma en que lo estás haciendo, pero no en el contenido. Entonces te voy a invitar a que hagamos el mismo ejercicio, pero ahora que lo hagamos frase por frase y que lo pienses, porque lo que hiciste está bien en la forma, pero no en el contenido perfectamente. Ya, entonces dice, Cachupín se pitea flight entero longi. Entonces ahora tú traduce eso a un lenguaje formal. Cachupín, No, 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 espérate, porque cachupín no puede ser formal, po. ¿A qué estaríamos aludiendo con cachupín? a una persona. No. ¿Quién le dice a Sería Muriel a quién estamos aludiendo con cachupín? Al perro, ¿no? Al perro, ¿cierto? Muriel tiene mascota en la casa. Tengo tres. Ya, ¿y son cachupines? Una es cachupín, Ya, y las otras son michis. una es michi y otro un pescado. Ya, muy bien, ¿viste? Entonces, cuando hablamos de cachupín, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un perrito. A un perro. Entonces tú vas a hacer la traducción de este microcuento del lenguaje en que está presente a el lenguaje formal. Por Entonces, en vez de decir cachupín, tú vas a decir, perro se enfrenta a individuo que se creía la gran cosa. ya, me está gustando. Se pitea, es que se enfrenta. ¿Quién más puede agregar información? A ver, el Jorge ahí está diciendo algo en el chat. ¿Quién más? ¿Se pitea? ¿Qué significa? ¿Que lo mata? Que lo mata. Cuando alguien se pitea a otra persona, es que lo mata. Entonces, Muriel, gracias por estar participando. Por favor, metan su cuchara. Muriel, entonces, ahora traduce. Perro mata a un individuo que se cree la gran cosa. Ya, casi perfecto. ¿Qué significa que alguien sea entero longi? No es alguien que se cree la gran cosa. ¿Los demás qué opinan? Alguien tonto. Eso, muy bien, Jorge. Entonces, ¿cómo quedaría Muriel?
Perro mata a un individuo, algo estúpido. Ya, muy bien, me gustó. Ahí me gustó cómo quedó. Ahora hagamos lo mismo con el contenido. Trata de hacerlo, Muriel, palabra por palabra o frase por frase. ¿A quién le decimos el broca? Que alguien me Ah, ayude a Muriel. Al sujeto, a la persona, Pero, ¿qué significa el broca? Sí, le decimos al sujeto, a la persona. Pero, ¿qué significa el broca, Jorge? no lo sé. Da vuelta la palabra. Muriel, Jorge, Cabro, cabro. cabro. Entonces nos damos cuenta que este sujeto que está aquí, que le llaman el broca, es el mismo referente que está acá en el título. O sea, ya tenemos algunas claves para entender mejor el texto. El cabro o el joven era flaite y además era longi. Y ustedes ya dijeron que longi significaba ser pavo, ¿cierto? Ya, vamos Muriel, tradúcelo. el joven eh, se presentó fuertemente al ingresar a la casa por la fuerza de, de el individuo equipado con un perro fortachón. Ya, bien, me gusta, me gusta. Jorge, por favor, tradúcelo tú ahora de título y contenido y el desarrollo también. A ver, eh, La tarea, Jorge, es que pases este microcuento a un lenguaje formal, a un formal, sí, lenguaje de periodista. sí, sí. Bueno, perro mata a sujeto que se cree la gran cosa, como dijo una compañera. Pero es que espérate, Eh, que se cree la gran cosa, no, porque ¿qué significa entero longi? No es que se cree la gran cosa. ¿Verdad? Va, se me olvidó. Ya, de nuevo, de Eh, nuevo. Perro mata perro a mata a sujeto. individuo algo tonto, estúpido. Ya, perfecto. Ahí me gustó. El desarrollo. Este sujeto se presentó de mala forma, a la fuerza, a una casa de otro sujeto, la cual estaba equipada con un perro peligroso. Ya. Jorge, ¿qué significa constituyó plato fuerte? Estoy aislando un segmento. Esto es lo que hace la PAES. Lo hemos estado aprendiendo en estas clases. Tenemos un texto completo, pero los abuelitos del DEMRE toman un segmento, lo aíslan y te hacen una pregunta en virtud de ese segmento dentro del texto. Entonces ahora te pregunto, ¿qué significa constituyó plato fuerte? ¿Qué se te ocurre? Los demás pueden meter la cuchara. Puede ser, se llevó Podría la ser como sorpresa. que planeó. A ver, da una. ¿Qué O sea, significa? puede ser que se llevó la sorpresa. No. ¿Quién está hablando? Que no alcanzo a ver. ¿Jacqueline? Yo, Iriel. Iriel, ya. Iriel, mm, ¿qué es un plato fuerte? ¿A qué le llamamos plato fuerte? Puede ser algo pesado. No. Por Lo ejemplo, principal, sí, el plato fuerte es el plato principal. Tenemos el primer plato, que es la entrada, y el segundo plato se llama plato fuerte, ¿ya? Que es donde viene la comida más contundente, por eso fuerte. Entonces, cuando dice Jorge, el broca constituyó plato fuerte, ¿qué está queriendo comunicar? que tiene que ver con lo principal de la noticia. ¿Pero qué pasó? El perro lo mató
por ¿Y cómo lo intentar mató? entrar, por Sí, intentar entrar a la perfecto. casa. Sí, ¿y cómo lo mató? Mm, con los El dientes. Broca, sí, con los dientes. En otras palabras, se lo comió. Porque dice, el Broca, el joven, constituyó plato fuerte. O sea, el joven fue la comida del perro. Constituyó plato fuerte del menú. ¿Del menú de quién? Del perro. ¿Por qué? Tras ingresar a la mala a casona de Provi equipada con Rottweiler. Esa es la traducción. Bueno, no está completa todavía, pero la hemos armado entre todos. Ahora, ¿por qué muchos de ustedes me decían que esto parecía una noticia cuando pregunté inicialmente de qué se trataba el texto? ¿Qué alusión podemos hacer? ¿Quién me puede decir algo de este microcuento y en relación con las noticias? ¿Alguien Está, puede in- decir algo? ¿Sí? está informando algo y y como que la manera en la que está formado parece como una noticia, tipo el título grande que informa, ¿cierto? Un poco la información que se va a ver abajito, en negra, y la información abajito como bien formalmente escrita. Más que nada lo visual, no como lo que está en el contenido, Sí. sino que lo visual. Bien, en lo visual tiene razón, parece una noticia. Muy bien, check. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Que se prendan las Puede ser, ampolletas? Sí, puede ser porque Francesca. está narrando un suceso. Sí, por supuesto, está narrando un suceso como una noticia. Check también. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie más? Que le falta la ¿Jorge? estructura, sí. Le falta la estructura de Sí, la noticia. le falta la estructura que ustedes conocen. La noticia tiene una pirámide invertida, ¿cierto? Que entrega la información de lo más general a lo más particular, que responde al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que tiene un antetítulo, un título, una bajada de título, un lead, una entradilla y todas esas cosas que ustedes conocen. Pero de aquí se trata de emular esa situación. Lo que yo estaba esperando que me dijeran, ¿conocen este diario o no? Jorge, ¿usted conoce este diario? Lo reconozco, pero no lo conozco. ¿Está en tercero, en cuarto, egresado? Cuarto medio. Ya. Jorge, este diario es el diario La Cuarta, un diario chileno. Y lo reconoce muy bien la aclaración. Lo reconozco, profe, pero no lo conozco. ¿Qué sabes de este diario? La verdad es solamente el título. Ya, solo el nombre, ¿cierto? Ya. ¿Quién me dice algo sobre este diario La Cuarta? Que hablan como sobre chismes. Sí, muy bien. En el diario La Cuarta se hablan chismes. ¿Qué más? ¿Por qué se caracteriza La Cuarta? Toca harto la farándula. Por la farándula, muy bien. Antiguamente, en el diario La Cuarta, cierto día de la semana venía entre medio un póster con mujeres desnudas que los mecánicos eh, colgaban en sus talleres mecánicos. Eso es interesante del diario La Cuarta. Javiera Salazar de Santa Cruz dice, suele escribirse de forma coloquial. Muy bien, y a eso quería apuntar yo, del título y todas las noticias. Imagínense esta noticia. Anita Alvarado ahora es chica eléctrica, presa por choreo de luz. O sea, está contando que una mujer de la televisión se fue a la cárcel porque robaba luz desde un poste. Y eso lo dice un diario. ¿Cómo se llama la cuarta? El Diario Popular. Entonces, por eso que como era popular para la gente popular, tenía esta forma de expresarse, ¿ya? El contenido también es muy popular. Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten es que este microcuento que acabamos de leer varias veces es un microcuento y es un texto literario, pero que en su forma me recuerda
este otro texto, que es el diario La Cuarta, porque la forma en que está escrito está haciéndole un guiño a esta forma de hacer prensa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ante qué fenómeno estamos presentes acá? Según lo que vimos la clase pasada, intratextualidad, extratextualidad o intertextualidad. Extratextualidad. Sí, podríamos decir que estamos frente a una extratextualidad porque conocer el mundo le entrega información a este texto, le entrega la posibilidad de que tú lo entiendas mejor. Pero también podríamos decir que estamos en frente de una intertextualidad porque los dos textos, de alguna manera, por su forma, se están comunicando. Uno imita al otro. ¿Se acuerdan del ejemplo de la rima de Gustavo Adolfo Bécquer y la bandejita dibujada de Nicanor Parra? Que uno hablaba del otro. Ya, esto es lo mismo. Es muy similar. Y para los que me ayudaron en la traducción, esto podría haber quedado más o menos así. Perro mata a joven en un descuido. Estoy traduciendo. El joven resultó ser la víctima tras ingresar con malas intenciones y sin autorización alguna a una gran casa, porque dice casona, que contaba con la presencia de un perro de raza peligrosa. ¿Se dan cuenta? Ahí hicimos la traducción desde el modo La Cuarta a un modo mucho más formal, que fue lo que ustedes también hicieron y lo hicieron muy bien. Bien, esto que acabamos de vivir, de hacer, es lo que ustedes de alguna manera tienen que hacer cuando están en presencia de un texto para comprenderlo mejor. Tratar de hacer conexiones, de buscar cómo ese texto se puede conectar con lo que está afuera, se puede conectar consigo mismo, o sea, dentro del texto, o se puede conectar con otros textos. ¿Ya? Para entender mejor este microcuento, ojalá yo sepa antes que existe el diario La Cuarta, porque así entiendo mejor la intención de quien lo escribió. Sí, aquí hay una alusión directa al diario La Cuarta. Muy bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Seguimos avanzando entonces? Vamos a hacer ejercicios PAES, como todas las clases. En esta segunda parte de la clase vamos a continuar con ejercicios tipo DEMRE. Y el texto que traigo hoy ya es de más larga extensión, así que lo vamos a leer juntos para responder las preguntas. Bien, dice así, artículo del sitio web Memoria Chilena extraído el 2022. Bien, nos vamos a concentrar, vamos a leer para después responder las preguntas. Estudios de folclore, cultura popular y patrimonio cultural inmaterial, 1909-2003. La valoración contemporánea de las diversas culturas, de las diversas formas culturales tradicionales como expresiones dinámicas que tienen lugar en el seno de comunidades particulares ha demandado el desarrollo de investigaciones que van más allá de la labor de registro y análisis documental para dar cuenta de prácticas propias de grupos locales y su significado social. Durante el siglo XIX, bajo el concepto de folclore, se estudiaron muchas expresiones artísticas y costumbres consideradas populares en relación con manifestaciones de la alta cultura occidental. Avanzado el siglo XX, nuevos conceptos como el de cultura popular o cultura tradicional
guiaron la investigación de estas prácticas que hacia principios del siglo XXI han sido valoradas bajo la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, categoría reconocida por la UNESCO en el año 2003, con el objetivo de comprender este tipo de conocimientos y tradiciones en su vinculación con comunidades locales y territorio. En Chile, el folclore como disciplina científica. En Chile, el folclore se instituyó como disciplina científica en el año 1909, con la fundación de la Sociedad de Folclore Chileno por el lingüista alemán Rodolfo Lenz, 1863-1937. Agrupación que dio a conocer sus investigaciones a través de plataformas como la Revista de Folclore Chileno. No obstante, los primeros estudios sobre el folclore en el suelo nacional pueden datarse con anterioridad. Por ejemplo, en relatos de costumbres o memorias teóricos de intelectuales como Eduardo de la Barra a fines del siglo XIX. Pereira Salas, Eugenio, Los estudios folclóricos y el folclore musical en Chile, Revista Musical Chilena número 1, mayo de 1945. En la década de 1940, nuevas instituciones lograron congregar a investigadores del folclore y revitalizar su estudio. En 1943 se formó la Asociación Folclórica Chilena en el Museo Histórico Nacional, por iniciativa de Oreste Plat, 1907-1996. El mismo año, un grupo de investigadores organizó como iniciativa privada el Instituto de Investigaciones del Folclore Musical, que se incorporó en 1944 a la Universidad de Chile. Desde esta institución se gestaron una serie de estudios centrados en lo musical que hicieron énfasis en sus orígenes hispanos y su práctica en la zona central de Chile. Su difusión y enseñanza se realizó a través de las instancias como conciertos y escuelas de temporada. Al alero de la Universidad de Chile, pero con planteamientos autónomos respecto de los estudios dominantes en esos años, se desarrolló la labor de Pablo Garrido, 1905-1982, y Margot Loyola, 1918-2015, quienes, junto a la actividad de investigación y difusión realizada por Violeta Parra, 1917-1967, profundizaron en los sustratos popular, indígena y africano de las expresiones folclóricas, haciendo énfasis además en la necesidad de relacionarse de una forma más cercana con las comunidades en este proceso. Muriel, ¿qué significan estas fechas que aparecen entre paréntesis? Esas fechas son como el año en que nació y el año en que falleció la persona. Muy bien, Muriel, perfecto. ¿Se han dado cuenta que cada vez que menciona una persona importante para el texto, pone un paréntesis con dos fechas, nacimiento y muerte? Sigamos. A partir de la década de 1950, surgieron agrupaciones o conjuntos de personas dedicados a la interpretación artística o escénica del canto, música y danzas folclóricas, actividad también denominada proyección folclórica. Conjuntos como Cucumén o la agrupación folclórica Raquel Barros incentivaron a sus integrantes a realizar estudios en terreno, registrados en medios electrónicos y en cuadernos de investigación. Muchos de estos conjuntos se agruparon en entidades con el objetivo de organizar sus actividades, como la Confederación de Conjuntos Folclóricos, creada en el contexto de los festivales de folclore realizados, el primero en Talagante en 1969 y desde 1970 a la fecha en San Bernardo, o la Asociación Nacional de Folclore de Chile, ANFOLCHI.
En el ámbito académico y tomando distancia de las tareas de recopilación y de los estudios descriptivos que hacia mediados del siglo XX eran comunes en Chile, los investigadores Raquel Barros y Manuel Daneman reflexionaron en torno a una concepción sistémica del folclore, creando una metodología de la ciencia del folclore, con el objetivo de estudiar las culturas folclóricas, emanadas desde las propias comunidades. En este mismo ámbito destacó el trabajo de Fidel Sepúlveda, 1936-2006, poeta y filólogo cuya teorización del folclore como arte vida, más que constituirse en una práctica metodológica, se acercó a un concepto filosófico. Otros investigadores como Juan Uribe Echeverría, 1908, 1988, Gabriela Pizarro 1932-1999 o Héctor Pavés 1932-1975 realizaron un trabajo que sobrepasó el estudio de las expresiones folclóricas, utilizando los conceptos de cultura popular, Uribe Echeverría, o de cultura tradicional, Pizarro y Pavés. Estos estudios profundizaron en la comprensión de estas formas culturales como manifestaciones de una visión de mundo concreta a partir de la relación cercana con las personas que las practican y su medio. En la actualidad, Patricia Echeverría, a través de un prolongado trabajo de investigación, recopilación y difusión, ha continuado desarrollando el concepto de cultura tradicional. En los últimos años, las propias comunidades han cobrado protagonismo en la valoración de sus manifestaciones culturales, resaltando su dimensión territorial y social a través de instancias como talleres, proyectos o concursos sobre historias, experiencias locales que se han materializado en diversos documentos como manuscritos, libros o registros audiovisuales. Ejemplo de ello son las colecciones de cuentos de la Fundación de Comunicaciones de Agro del Ministerio de Agricultura, FUCOA, y los tesoros de nuestro folclore que contienen relatos del ámbito campesino y recopilaciones de folclore regional, o los documentos gestionados en la plataforma digital Contenidos Locales del programa Biblioredes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIVAM, desde donde se ha incentivado la participación de las personas en la creación de contenidos sobre sus realidades cercanas. Memoria chilena, estudios de folclore, cultura popular y patrimonio cultural inmaterial, 1909-2003. Eso significa sin fecha, ¿de acuerdo? Esto se descargó, la fuente es http://www.memoriachilena.gov y el número del artículo. Muy bien, vamos con las preguntas. Según la lectura, ponga ahí 25, acuérdense que siempre anotamos esto. ¿Con qué concepto se relaciona el folclore en la actualidad? A, con la cultura popular, B, con la cultura tradicional, C, con la alta cultura occidental o D, con el patrimonio cultural inmaterial. Mándeme su respuesta a través del chat. Si quiere podemos volver al texto también. Ya están llegando las respuestas. ¿Quiere que volvamos al texto? Ahí está el texto. Ya me están llegando las respuestas. La Javiera dice la B, la Carla Valle también dice la B de bueno, la Francesca está entre la D de Diosito o la B de Buenardo.
Igual que Muriel, que dice que está entre la D y la B. Según la lectura, los demás necesito que me envíen sus respuestas a través del chat. Según la lectura, ¿con qué concepto se relaciona el folclore en la actualidad? A, la cultura popular. B, la cultura tradicional. C, la cultura occidental. D, el patrimonio cultural inmaterial. Muy bien. La respuesta correcta es D de Diosito. Dice, ¿con qué concepto se relaciona el folclore en la actualidad? Y nos vamos aquí al segundo párrafo. Y si se dan cuenta, este texto de alguna manera está construido como en una línea de tiempo, desde lo más antiguo a lo más moderno. Durante el siglo XIX, avanzado el siglo XX, hacia principios del siglo XXI. ¿En qué siglo estamos? ¿Cuál es la actualidad? El siglo XXI. El siglo XXI, muy bien, Muriel. Hacia principios del siglo XXI han sido renovadas bajo la categoría de patrimonio cultural inmaterial. Respuesta correcta, 25D. Check, si tuviste buena, ponte un check ahí, patrimonio cultural inmaterial. Muy bien. Siguiente. ¿Con qué propósito el emisor de la lectura 4 hace referencia a la UNESCO? El texto que acabamos de leer es la lectura 4. ¿Con qué propósito el emisor de la lectura 4 hace referencias a la UNESCO? A. Enfatizar la importancia de que esta organización permita la consolidación del concepto de patrimonio cultural inmaterial. B. Distinguir la validez de los conceptos de cultura popular o cultura tradicional a partir del reconocimiento recibido por parte de esta organización. C. Destacar que la categoría de patrimonio cultural inmaterial otorgada al folclore nacional recibió la aprobación y el respaldo de esta organización. O D. Reforzar el significado que adquiere para esta organización la comprensión de un concepto de folclore que surge de las comunidades locales y de sus territorios. ¿Con qué propósito el emisor del texto hace referencia a la UNESCO? Volvamos al texto. Busquemos aquí párrafo 2 y aquí está lo de la UNESCO. Ya vamos a las alternativas para que ustedes me envíen su alternativa. Ya están llegando las alternativas. ¿Qué más? Muriel dice la B o la C. Carla Valle de Vallenar dice la C. Los demás, por favor, no me están llegando todas las alternativas. Jacqueline Zúñiga también está entre la C o la D. La respuesta correcta es la C. C de Cristo Rey. Destacar que la categoría de patrimonio cultural inmaterial otorgada al folclore nacional
recibió la aprobación y el respaldo de la organización. Claro, cuando alguien en un texto menciona una organización importante, lo que busca es entregar un respaldo. Es decir, bueno, si lo dijo la ONU, si lo dijo la UNESCO, si lo dijo el Ministerio de Educación, es porque importa, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Check a los que pusieron la C. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes intelectuales participó en uno de los primeros estudios sobre folclore en Chile? ¿Cuál de los siguientes intelectuales participó en uno de los primeros estudios sobre folclore en Chile? A. Oreste Plat. B. Rodolfo Len. C. Raquel Barros. D. Eduardo de la Barra. Volvemos al texto. Ya. ¿Listo? Volvemos a las alternativas. Ya. Ahora envíeme su respuesta. Están llegando las respuestas. ¿Qué más? Los demás. Tengo que informarles que cayeron en las garras del Denre. Todos cayeron en las garras del Denre. Maldita sea. No. Rodolfo Lenz es el primero que se menciona, es cierto. Pero ya les dije, hay que leer bien el enunciado. ¿Cuál de los siguientes intelectuales participó en qué cosa? En uno de los primeros estudios de folclore en Chile. Vamos a ver qué hizo Rodolfo Lenz. En Chile, el folclore se instituyó como disciplina científica en el año 1909 con la fundación de la Sociedad de Folclore Chileno por el lingüista alemán Rodolfo Lenz. ¿Qué hizo Rodolfo Lenz, este señor alemán? Fundó la fundación de la Sociedad de Folclore Chileno. ¿Ya? No obstante, voy a seguir avanzando. Los primeros estudios sobre folclore en suelo nacional pueden datarse con anterioridad a este hito de Rodolfo Lenz. Por ejemplo, en relatos de costumbres y memorias o en los aportes teóricos de intelectuales como Eduardo de la Barra. Respuesta correcta, D de Diosito, me equivoqué. Eduardo de la Barra. 27D. Ya, póngase una X. ¿Habrá alguien que no me haya mandado la respuesta y haya puesto la D por casualidad? Parece que no. Ya, sigamos avanzando. ¿Qué medio fue pionero en la difusión del folclore? A.
las colecciones de cuentos de la Foucault. B, los tesoros de nuestro folclore. C, la revista del folclore chileno. D, la revista musical chilena. Jorge, ¿qué significa pionero? Que fue el primero en hacer algo. Bien, pionero es primero. Entonces, ¿qué medio fue el primero en la difusión del folclore? Los coleccionistas de los cuentos del Foucault, los tesoros de nuestro folclore, la revista del folclore chileno, la revista musical chilena. Vamos al texto. Mire el texto. Ya, vamos a las alternativas. Y ahora me envía su respuesta a través del chat. Grillitos, no me ha llegado ninguna respuesta. ¿Necesitará volver al texto? ¿Alguien me dice algo? Ya, ya están llegando las alternativas. Vuelvo al texto. Siguen llegando las alternativas. Mientras tanto, les comento que esto de volver recurrentemente al texto es muy bueno, es muy lógico y es muy normal. Lo que pasa es que por medio de la experticia y los ensayos, el ensayo y error, cada vez necesitas menos volver al texto, pero es muy lógico que necesites consultarlo nuevamente, ¿ya? Para buscar la información. De hecho, rescatar información del texto es fundamental para la comprensión. Ya, están llegando las alternativas. Muy bien, volvemos a la pregunta. Los que faltan, envíenme su alternativa. Carla, muy bien. Javiera, ok. Carolina, Jorge. ¿Qué más? La respuesta correcta es la C. C de Cristo Rey. ¿Qué medio fue pionero en la difusión del folclore? Jorge nos dijo que pionero significa primero. La revista del folclore chileno. ¿Dónde está esto en el texto? A mí me costó encontrarlo también, por eso me tardé más. Cuarto párrafo. En la década de 1940, nuevas instituciones lograron congregar investigadores de folclore y revitalizar su estudio.
Se formó la Asociación Folclórica Chilena en el Museo Histórico Nacional, bla, 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 por Oreste Plas. En el mismo año, un grupo de investigadores organizó una iniciativa privada en el Instituto de Investigaciones de Folclor Musical. Y adelantamos, desde estas instituciones se gestaron estudios centrados en lo musical que hicieron el énfasis en sus orígenes hispanos y en la práctica de la zona central. Su difusión y enseñanza, su difusión y enseñanza se realizó a través de instancias como conciertos y escuelas de temporada. Recuerdan que yo les había dicho que este texto se daba con esa estructura temporal donde se parte contando lo que ocurrió primero y el final, ¿cierto? Como una línea de tiempo. Entonces, por esto entiendo que la información de este párrafo corresponde a los primeros o a los pioneros. Ya, sigamos avanzando. Check si la tuviste buena. Alternativa C, 28C. ¿En qué se enfocaron los estudios iniciales del folclore musical en la Universidad de Chile? El texto entrega mucha información. La pregunta está segmentando esa información. ¿En qué se enfocaron? Primero, los estudios iniciales. Dos, del folclore, pero no cualquier folclore, el musical. Y tres, en la Universidad de Chile. Ahí hay tres particularidades. Con eso están acotando la pregunta, ¿cierto? No están preguntando por todo el texto, por algo muy puntual. A, en el origen hispánico y su práctica en la zona central. B, ¿en qué se enfocaron? En la profundización en los sustratos populares indígenas y africanos. C, en la necesidad de relacionarse de una forma más cercana con las comunidades. O D, en planteamientos autónomos respecto de los estudios dominantes en esos años. Antes de volver al texto, leemos de nuevo el enunciado. ¿En qué se enfocaron los estudios iniciales del folclore musical en la Universidad de Chile? Ya envíeme su alternativa. ¿Qué pasa con estos textos que traen mucha información, que son de larga extensión, que nos cuesta más encontrar la información, el párrafo con la información? Eso es lo que pasa. Ya, envíeme su alternativa. Ahí están llegando las alternativas. Cuando me envíen la alternativa, no lo hagan como mensaje directo, ya háganlo público para que los demás vean también su alternativa. Ya, ¿qué más? ¿Qué más envía su alternativa? Vamos a las alternativas. ¿En qué se enfocaron los estudios iniciales del folclore musical en la Universidad de Chile? Respuesta correcta, alternativa A, en el origen hispánico y su práctica en la zona central. Vamos a volver al texto para mirar. Ya, aquí mis ojos se fueron a este párrafo porque vi Universidad de Chile
y a este párrafo porque vi Universidad de Chile. Y luego el Instituto de Investigaciones del Folclor Musical, Universidad de Chile. De estas instituciones se gestaron una serie de estudios centrados en lo musical, que hicieron énfasis en qué cosas, en sus orígenes hispanos y su práctica en la zona central de Chile. Estaba ahí mismo la respuesta, en el mismo que la párrafo que la respuesta anterior. Entonces, alternativa, pregunta 29, alternativa A. Check, si la tuvo buena, X si la tuvo mala. Bien, ¿qué caracteriza los estudios realizados por Pablo Garrido y Margot Loyola? A. Presentan un enfoque independiente que logra desenmarcarse de los estudios de la época. B. Difunden y enseñan a través de instancias como conciertos y escuelas de temporada. C. Promueven actividades de investigación y difusión de la obra de Violeta Parra. Y D. Incorporan la iniciativa de difusión privada a una universidad estatal. ¿Por qué se caracterizan los estudios realizados por Pablo Garrido y Margot Loyola? Vamos al texto. Aquí tiene que leer el párrafo 5. Estoy dando una pistita. A primer ojo pareciera que casi todas las alternativas son correctas, ¿o no? Mira, dice realizadas por Violeta Parra. Eso es una alternativa. Profundizan en los sustratos popular, indígena y africano. Esa es otra alternativa. Con planteamientos autónomos. Otra alternativa. Pero ahí hay que discernir muy bien qué es lo que te están preguntando, porque al principio parecen todas correctas. Vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza los estudios que realizaron Pablo Garrido y Margot Loyola? Para poder responder esta pregunta, hay que entender cómo funciona el texto, porque la respuesta tiene algo más que lo literal. La mayoría de las alternativas que vimos antes eran muy literales. La respuesta correcta es la A. Pablo Garrido y Margot Loyola presentan un enfoque independiente. ¿Independiente de qué? De la Universidad de Chile. Independiente de lo que había dicho el resto también. ¿Ya? Y logran, y ahí está la principal característica, que no sale literal, sino que tienes que entenderla, logran desmarcarse de los estudios que hasta en ese momento existían en la época. Esto de difunden y enseñan a través de instancias como conciertos y escuela de temporada, eso es del párrafo anterior y hace relación al instituto. Eso de que promueven actividades de investigación y difusión de la obra de Violeta Parra no es cierto, porque dice que junto con Violeta Parra ocurre aquello. Por lo tanto, no porque diga Violeta Parra inmediatamente es la correcta. Y por último, incorporan una iniciativa de difusión privada a una universidad estatal. No, eso no es una conclusión. No es lo que caracteriza los estudios realizados por Garrido y Loyola. Por lo tanto,
30, alternativa A. Muy bien. Comentarles que este tipo de texto tiene su principal dificultad en la extensión, ¿ya? Cuando son textos que ya superan las dos planas, se nos hace más complejo volver a buscar la información. Así que ahí está la concentración que hay que tener al principio y la práctica. ¿De acuerdo? Ya, lo dejamos hasta aquí. Me despido, les mando un abrazo y nos vemos el día jueves para seguir aprendiendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Nos profe. vemos, profe, gracias. Chao. Gracias a ustedes. Nos vemos.